Vamos a comenzar un nuevo tema que debe de ser familiar para ustedes. Es algo que seguramente en su forma básica ya han encontrado en cursos de matemáticas a un nivel más elemental. Vamos a hablar básicamente acerca de sistemas de ecuaciones. Entonces comienzo con un ejemplo concreto para repasar algunas cosas que ustedes seguramente ya conocen. Vamos a pensar en un sistema de, por ejemplo, dado de esta forma, 3x más 8y igual a 17, por decir algo, x menos 2y igual a 14. Entonces, ¿de qué se trata en un problema como este? Bueno, como ustedes ya seguramente recuerdan, aquí lo que uno busca es los valores de x y y que al sustituirlos en el lado izquierdo de estas ecuaciones hacen que la igualdad se satisfaga efectivamente. Entonces hay varias formas en que uno puede resolver un sistema de este tipo. Este sistema es lo que uno llama un sistema de ecuaciones simultáneas o también un sistema de ecuaciones lineales. Lineales por el hecho de que las incógnitas x y y, que bueno, es el nombre típico que uno le da a las incógnitas, aquí aparecen en primera potencia, entonces eso tiene que ver con esa linealidad. Hay razones un poquito más precisas, más detalladas para llamar a esto un sistema lineal, que justamente se estudian en cursos posteriores relacionados con el álgebra lineal, justamente. Pero bueno, aquí a nivel muy elemental, lo que interesa es fijarnos en un sistema de ecuaciones como este. Entonces hay varias formas en que uno puede resolver un sistema como el que está aquí dado. Aquí, como de costumbre, recalco que los coeficientes que aparecen en estas ecuaciones no tienen por qué ser números enteros, como en este caso, 3, 8, 17, 1, menos 2, 14, sino que podrían ser números reales en forma más general, es decir, números racionales o irracionales inclusive, o también podría tratarse de números complejos. Pero aquí, para hacer la parte aritmética sencilla, nos fijamos en valores enteros. Entonces, un método, por ejemplo, que ustedes seguramente ya conocen, consiste en, por ejemplo, aquí despejar de la segunda ecuación la x. Entonces, de esta segunda ecuación, uno de inmediato tiene que la x sería igual a 14 más 2y. Y esto ahora se puede sustituir en la ecuación de arriba, que entonces nos queda de la siguiente forma. En lugar de 3x, vamos a tener 3 por 14 más 2y más 8y igual a 17, es lo que queda de sustituir. Y distribuyendo, 3 por 14 es 42, más 6y más 8y igual a 17. Y simplificando, esto nos dice que 14y es igual a 17 menos 42, es decir, que la y sería igual a esta diferencia que aquí tenemos entre 14 y la diferencia que aquí está. 7 para 12 es 5, 2 para 2 es 2, entonces aquí tenemos menos 25 sobre 14 y esto no se puede reducir más. 14 y 25 no tienen factores comunes, entonces esa sería la forma simple de escribir la y una vez que uno tiene el valor de y, la x se puede determinar sustituyendo esto que aquí encontramos en la expresión para la x. Entonces la x sería 14 más 2y, 2y significa menos 50 sobre 14. Entonces, tomando a 14 como denominador común, 14 por 14 es 196 menos 50, eso sería 146 sobre 14, y aquí sí se puede hacer una simplificación. Tanto el numerador como denominador son divisibles por 2, así es de que esto sería 7 en el denominador, y en el numerador tenemos 73. Entonces aquí ya no se puede continuar reduciendo, y lo que tenemos pues es un par de números reales, en este caso dos números racionales, que son, por una parte, x igual a 73 tercios y y igual a menos 25 sobre 14. Y con esos valores, si hicimos las cosas bien, estas ecuaciones tienen que satisfacerse. Entonces, lo que ocurre en este caso es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con ecuaciones de cuadráticas o de grado 3 o 4, en donde tenemos 2, 3, 4 raíces, aquí típicamente vamos a tener una única solución, y precisamente vamos a hablar un poquito más adelante
acerca de las condiciones para que efectivamente ocurra así en un sistema de esta clase. Este ejemplo que aquí estamos considerando, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es el caso más sencillo no trivial que uno puede considerar, y ya más adelante estaremos hablando de sistemas con un mayor número de ecuaciones y un mayor número de incógnitas, pero estamos aquí comenzando con este caso sencillo para ir introduciendo algunos conceptos que van a ser importantes más adelante. Otra forma de resolver un sistema como este, que también seguramente ustedes conocen, consiste en lo que se llama eliminación. Y aquí ilustro cómo funcionaría. Por ejemplo, algo que podemos hacer con la segunda de las ecuaciones que tenemos en un principio es multiplicarla, digamos, por menos 3, de tal manera que el sistema que teníamos dado originalmente equivale a esto que escribo ahora. 3x más 8y igual a 17. Y si la segunda ecuación la multiplico por menos 3, nos queda que menos 3x más 6y igual a menos 42. Entonces, si hice las cosas bien, al multiplicar toda esta ecuación por menos 3, aquí queda menos 3x, menos 3 por menos 2 es más 6, menos 3 por 14 es menos 42, y la conveniencia de multiplicar por menos 3 es que, como podemos aquí verificar, a la hora de sumar miembro a miembro, el 3x con el menos 3x se cancelan, y por otro lado, 8y más 6y nos da 14y, y del lado derecho, 17 menos 42, otra vez es menos 25, como se calculó ya en la parte anterior, y por lo tanto la y es igual a menos 25 sobre 14. Entonces, como debe de ser, obtenemos la misma solución. Si seguimos procedimientos correctos, tenemos que llegar a resultados equivalentes, y efectivamente así ocurre en este caso. La x se puede obtener sustituyendo el valor de y en cualquiera de estas ecuaciones, o equivalentemente lo que podríamos hacer de forma independiente sin utilizar lo que aquí ya encontramos, algo equivalente sería pues de nuevo hacer un procedimiento similar. Por ejemplo, vean, de nuevo escribo 3x más 8y igual a 17, y ahora veo que es conveniente multiplicar la segunda ecuación por 4, porque entonces tendríamos 4x menos 8y igual a 4 por 14, que es 56, y si ahora sumamos miembro a miembro estas ecuaciones, lo que va a ocurrir es que este 8y con el menos 8y se cancelan. O sea, justamente uno escoge el factor conveniente para que haya una cancelación de este tipo. Es decir, notando aquí que los coeficientes son más 8 y menos 2, se ve que conviene multiplicar por 4 para que justamente ocurra lo que aquí vemos. Y entonces, del lado izquierdo, al sumar, claramente tenemos 7x. Del lado derecho, al sumar, tendríamos 7 y 6 son 13, y llevamos una, 73. Por lo tanto, x es 73 sobre 7, que coincide con la solución que habíamos obtenido previamente. Entonces, hay varios procedimientos que se pueden aplicar en sistemas tan sencillos como este que aquí tenemos, pero aquí lo que vamos a desarrollar es un método general que es bastante conveniente por muchísimas razones, muchas de las cuales ustedes ya irán viendo con más detalle en cursos mucho más adelantados. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a escribir en una forma conveniente la forma general de un sistema de esta clase. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, por ejemplo, A11 por x más A12 por y igual a una constante B1, A21 por x más A22 por y igual a B2. Es decir, lo que cambia cuando sustituimos el sistema de ecuaciones que tenemos aquí por cualquier otro, pues es precisamente qué valores aparecen aquí como coeficientes de las incógnitas x y y. Entonces aquí en forma genérica, en lugar de tener los valores concretos 3, 8, 1, menos 2, aquí indicamos con A11, A12, A21, A22 a esos coeficientes que tendríamos en general. Y del lado derecho, pues tenemos aquí también dos valores determinados
que aquí en forma general voy a llamar B1 y B2. Esta notación tiene muchísimas ventajas, como ya ustedes van a ir aprendiendo gradualmente, no tanto en este curso, sino en cursos posteriores, como decía, porque, digamos, algo que, por ejemplo, hemos hecho antes cuando hablábamos de ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, era llamar los coeficientes A, B, C, D en forma pues alfabética, en orden alfabético íbamos tomando las literales que representaban valores arbitrarios. Aquí podríamos también llamar A, B, C, D, E, F a los coeficientes que aparecen en este sistema, pero a la larga resulta preferible hacer las cosas de esta manera. A veces pudiera ser que corriésemos el riesgo de acabarnos las letras del alfabeto. Esta forma de escribir las cosas no solamente nos garantiza que eso no va a ocurrir, es decir, en lugar de utilizar diferentes letras para cada uno de los coeficientes, usamos un mismo núcleo, como se le llama, y simplemente le agregamos aquí los subíndices para indicar los diferentes valores que pueden aparecer. Y como vamos a ver un poquito más adelante, esta forma de escribir las cosas es muchísimo más conveniente, sobre todo porque permite hacer más fácilmente generalizaciones. Bien, entonces este es el tipo de sistemas que nos interesa por ahora. Como decía, este es un sistema típico de ecuaciones 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas, pues típicamente, como dije antes, se pueden llamar X y Y, pero cualquier otro par de letras es igualmente bueno, es decir, podemos tener U y B, Z y W. Los nombres aquí, recuerden, no son importantes y, por ejemplo, en las aplicaciones de tipo algebraico o geométrico o físico, pues puede ser que las variables tengan otros nombres más adecuados para lo que esas incógnitas representan. Por ejemplo, si tenemos volúmenes, masas, cosas así, pues entonces quizá otros símbolos puedan ser un poquito más descriptivos de lo que queremos representar con esos símbolos precisamente. Entonces, lo que queremos es determinar una fórmula general para resolver un sistema de esta clase, y lo que ya vimos en la parte anterior nos ilustra cómo se puede hacer esto de una manera general. Es decir, si ustedes revisan, por ejemplo, en el caso, bueno, en los dos métodos que ya aplicamos, la forma concreta en que hicimos estas simplificaciones pues dependía muy puntualmente de cuáles eran exactamente los coeficientes que aparecen en las ecuaciones. Lo que quiero hacer ahora es encontrar alguna expresión general que nos permita dar una fórmula para encontrar las incógnitas X y Y. Algo más o menos parecido a lo que conocemos muy bien cuando se trata de resolver una ecuación cuadrática. Ya sabemos que si ax cuadrada más bx más c es igual a 0, la x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Algo así más o menos. Queremos una fórmula que de inmediato nos permita expresar la solución de cualquier sistema de esta clase, y eso se puede lograr de una manera conveniente, tal como veremos enseguida. Entonces, este es el problema que tenemos, y lo que voy a hacer para comenzar es tomar la ecuación de arriba. La regla aquí es que ya sabemos, si tenemos una ecuación como las que aquí aparecen, si multiplicamos ambos lados de la ecuación, o si a ambos lados le sumamos o le restamos lo mismo, la igualdad sigue siendo equivalente a lo que teníamos originalmente. Entonces esa es la regla que aquí vamos a aprovechar. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación la puedo multiplicar por A22, es decir, esta primera ecuación, sin importar cuánto valgan estos coeficientes o la b, la voy a multiplicar por A22, que es el coeficiente que aparece aquí en la segunda ecuación multiplicando la y. Vean que las etiquetas tienen un significado bastante simple. El primer índice se refiere a cuál ecuación estamos considerando, y el segundo índice se refiere a cuál incógnita multiplican. Entonces, por ejemplo, A21 es el coeficiente en la segunda ecuación que multiplica a la primera incógnita. A22 es el coeficiente que en la segunda ecuación multiplica a la segunda incógnita. A11 es el coeficiente que en la primera ecuación multiplica a la primera incógnita. Y como dije, una de las ventajas de esta notación es que permite fácilmente generalizarse,
para un sistema de cualquier tamaño, 80 por 80, o inclusive para sistemas que no sean cuadrados, en el sentido de que no necesariamente van a coincidir el número de ecuaciones con el número de incógnitas. Entonces, tomo la primera ecuación y multiplico ambos lados por A22. No importa si A22 vale 0, precisamente aquí lo que interesa es llegar a una expresión general. Entonces, la idea es que hagamos operaciones algebraicas que tendrían sentido para no importa qué valores tengan los coeficientes. Insisto, pueden ser números reales cualesquiera o números complejos también. Entonces, de la primera ecuación, lo que obtenemos es esto que estoy escribiendo ahora. Entonces, al multiplicar todo por A22, esto es lo que tendríamos: A22, A12, Y igual a A22 por B1. Y ahora, la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos A12. Entonces, lo que tendríamos es que menos A12 por A21X menos A12 por A22Y es igual a menos A12 por B2. Entonces, vean claramente qué fue lo que pasó. En la primera ecuación, todos los términos que aparecen aquí se multiplican por A22. Si lo quitamos, regresamos a lo que teníamos en un principio. Y de la segunda ecuación, multiplico todo por menos A12. ¿Por qué me conviene hacer esas operaciones? Bueno, porque como ustedes pueden y deben apreciar ahora, de esa manera, estos dos términos que aparecen aquí en segundo lugar van a coincidir. Recuerden que no importa si estamos hablando de números reales o complejos, el producto es conmutativo, es decir, A12 por A22 es lo mismo que A22 por A12, o sea, este producto y este producto es lo mismo, de tal manera que al sumar miembro a miembro, estos se van a cancelar y lo que tendríamos del lado izquierdo, como ustedes pueden ver factorizando la X, es esto que escribo ahora: A11 por A22 menos A12 por A21 por X. Entonces, al sumar algebraicamente se cancela lo que está ahí tachado en color verde. Esto es lo que queda al factorizar la X. Y del lado derecho tendríamos A22 por B1 menos A12 por B2. Y lo que sigue ahora pues depende crucialmente de lo que valga este coeficiente. Si este coeficiente es distinto de 0, la X se va a poder despejar. Si este coeficiente vale 0, entonces tendríamos algo así como algunos problemas, porque si es 0, entonces más vale que el lado derecho también valga 0. De otra manera tendríamos una contradicción. Entonces, lo que puede pasar es que dependiendo del valor de este coeficiente, que se va a llamar el determinante principal del sistema, si esto es diferente de 0, vamos a tener un único valor de X que satisface este sistema, y si esto es 0, entonces puede ocurrir que el sistema sea compatible o incompatible. Aquí pues estoy introduciendo algunos términos que vamos a ir empleando en lo sucesivo. No se preocupen mucho, poco a poquito vamos a irnos familiarizando con el uso de esta terminología. Entonces, de forma similar a lo que aquí tenemos, se puede proceder para eliminar ya no la Y, como en el caso que aquí vimos, sino la X. Entonces aquí trazo una línea divisoria. Entonces, y regreso al sistema original, pero ahora voy a hacer las cosas de una manera distinta. La ecuación de arriba, la que tenemos aquí en un principio, la voy a multiplicar por menos A21, y entonces nos queda que menos A21 por A11X menos A21 por A12Y igual a menos A21 por B1. Entonces, la regla fue multiplicar todos los términos que aparecen aquí por menos A21, sea lo que sea, no importa si vale 0, si es un número complejo, racional, irracional, no importa. Y la segunda ecuación ahora la voy a multiplicar por A11, y entonces nos queda que A11 por A21X más A11 por A22Y es igual a A11 por B2. Entonces, si hice las cosas bien, todos los términos de la segunda ecuación se multiplican por A11. Entonces, eso es lo que tenemos, y lo que viene a continuación es similar a lo que vimos en los pasos anteriores. Ahora ustedes pueden reconocer que el coeficiente de la X en la primera línea es el mismo con el signo cambiado que el coeficiente de la X en la segunda línea. Tenemos A11, A11,
A21, A21, excepto por el signo, de tal forma que si sumamos miembro a miembro, estos dos se van a cancelar y los que sobreviven son los que contienen a la y el coeficiente que le corresponde es este, A11, A22, que es el producto que aparece en la segunda línea, menos A12, A21, y aquí estoy aprovechando que el producto es conmutativo, mientras que del lado derecho, al sumar, tenemos A11 por B2 menos A21 por B1. Entonces, lo que hay que observar aquí, y no es tan sorprendente, es que el coeficiente que aparece aquí multiplicando a la y es el mismo coeficiente que aparece aquí arriba multiplicando a la x. Entonces, lo que ocurre con la ecuación que tratábamos arriba es similar a lo que va a ocurrir con esta segunda ecuación. Es decir, que si este coeficiente, que es el determinante principal, es diferente de 0, vamos a tener un único valor para x y y que van a satisfacer el sistema de ecuaciones dado. En cambio, si este determinante principal, esta combinación, vale 0, entonces más vale que los lados derechos también valgan 0, si no vamos a tener una inconsistencia y vamos a decir que el sistema es incompatible. Entonces, en lo que sigue vamos a introducir algo de terminología, algo de notación, que más adelante pues va a ser fundamental para los conceptos de matrices y determinantes, que es lo que estamos tratando a partir de esta lección. Entonces, notando la regularidad que aparece en las expresiones que hemos obtenido, lo que va a ser conveniente, como ya veremos, es denotar o representar esta combinación que apareció aquí, A11, A22 menos A12, A21. Esto se va a escribir de esta forma que, pues más que ser una forma abreviada, podríamos decir que es una forma mnemotécnica, es decir, algo que nos recuerde qué operaciones tenemos que hacer entre los coeficientes que aparecen en el sistema original. Vean que estos coeficientes A11, A12, A21, A22 son precisamente los números que aquí están colocados dentro de este arreglo entre estas dos barras verticales. Estas barras verticales son similares a las que utilizamos para representar el valor absoluto de un número real o el módulo de un número complejo, pero en cada caso el mismo contexto nos permite distinguir qué es lo que estas barras están representando. Entonces, en este caso, estas barras van a servir para representar un determinante, y un determinante precisamente va a estar definido por esta expresión. Es decir, si tenemos 4 números, 4 expresiones, lo que sea, colocadas dentro de este par de líneas paralelas verticales, entonces lo que esto que está aquí representa es justamente lo que está a la izquierda, es decir, el producto de A11 por A22, vean, estamos multiplicando los que se encuentran aquí diagonalmente, menos el producto de los otros dos elementos restantes que se encuentran en la otra diagonal, pero este producto aparece con el signo menos. Esto es simplemente una definición, y la definición está, digamos, motivada por las expresiones que ya vimos previamente. Entonces, el coeficiente que aparece en cada una de estas dos expresiones que obtuvimos antes se va a poder expresar de esta forma. Podríamos decir que lo estamos abreviando, aunque pues eso sería un poquito discutible, porque esta forma de escribir las cosas pues no es mucho más breve que lo que teníamos antes, pero como dije, más bien esta notación va a servirnos para recordar qué operaciones tenemos que hacer. Algo que vale la pena notar es que este resultado que aquí estamos definiendo coincide, vean ustedes, con esto que ahora voy a escribir, A21, A12, A22. Es decir, si aplicamos la regla de que esto que está aquí entre las dos barras significa multiplicar este por este en la diagonal principal, que se llama, menos el producto que se encuentra fuera de la diagonal principal, A11 por A22 menos, etc. Bueno, ese mismo resultado se obtendría si hacemos las operaciones que están indicadas ahora en este determinante que se encuentra a la derecha. Entonces aquí, si multiplicamos
pues ese producto A11, A22 es lo mismo que teníamos antes. Y vean que hay una pequeña diferencia. La entrada que aparecía arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, ahora aparece abajo a la izquierda y viceversa. Y el resultado de desarrollar este determinante nos da exactamente el mismo resultado que teníamos previamente. Así es de que es un tanto arbitrario cuál de estas dos formas utilizar. Sí, pero aunque a este nivel eso puede parecer totalmente arbitrario, aquí la idea, como recordatorio, es que vamos a colocar estos números precisamente en el orden en el que aparecen en el sistema original. Es decir, aquí lo que estamos haciendo grosso modo es quitar la X, quitar la Y, quitar los signos de más, y en lugar de estar haciendo las sumas que aquí están indicadas, simplemente los coeficientes los colocamos en el orden que aquí aparecen en este arreglo, y por definición esta notación lo que quiere decir, lo que representa, es que tenemos que hacer las multiplicaciones y las restas que aquí están indicadas. Entonces, vean ustedes que con los lados derechos de estas ecuaciones que tenemos antes, pues hay algo similar que podemos hacer de inmediato. Vamos a verlo. Por ejemplo, podemos notar que entonces la combinación A22B1 menos A12B2, que precisamente es lo que aquí tenemos, eso se puede escribir como el determinante que ahora les presento, B1, B2, esa es una posibilidad, aquí A22 y aquí A12, aunque habría otras formas de escribir lo mismo, pero podemos ver que esto encaja bien. O sea, si multiplicamos los elementos que se encuentran en la diagonal principal, repito, esta que está aquí con pendiente de -1, formando un ángulo de -45 grados con el eje horizontal, este producto precisamente es este que aquí aparece en primer lugar, mientras que el producto de las dos entradas faltantes es justamente el que aparece aquí con el signo menos. Entonces, lo que aparece en el lado derecho de la expresión para la X que habíamos obtenido antes, se puede escribir también como un determinante. Pero de nuevo, no es la única forma en que se podría escribir como un determinante. Podemos ver que hay otras formas posibles. También podríamos escribir esto, por decir algo, de esta forma, como A22B1. Funciona bien porque al multiplicar este con este tendríamos esta entrada. Y por ejemplo, para los restantes tenemos aquí muchas opciones. Una de tantas sería esta que ahora estoy escribiendo. Y funciona. Al multiplicar este con este nos da este primer término, este con este nos da el segundo término. Entonces tendríamos varias opciones para escribir estas expresiones en términos de esta notación. Sin embargo, lo que va a ser conveniente es escoger una forma que sea fácil de recordar. Entonces, aunque estas últimas expresiones son correctas, las que van a ser más convenientes son estas primeras. ¿En qué sentido convenientes? Bueno, ya básicamente lo mencioné, ahorita lo vamos a recalcar y lo vamos a estar practicando en lo sucesivo, pero ya desde ahorita vean cuál es la regularidad. Este es el sistema de ecuaciones simultáneas que nos interesa. Aquí hay ciertos coeficientes y esos coeficientes que aparecen en el primer renglón, A11, A12, los colocamos en el primer renglón. Los que están en el segundo renglón, los colocamos en el segundo renglón. La diferencia entre este determinante y este determinante, vean ustedes, es que el lugar de A11 y A21 se está sustituyendo por B1 y B2, pero hemos tratado de mantener en su lugar lo más que se pueda. Entonces, el A12 y el A22 han quedado donde estaban previamente y simplemente lo que estamos haciendo es reemplazar la primera columna por la columna de las cantidades que se forma con lo que teníamos al lado derecho. Entonces, quizá no es una forma muy transparente de decirlo, pero espero que en lo que siga a continuación esto se vaya aclarando. Entonces, de manera similar, podemos ver que el lado derecho de esta ecuación
se puede escribir así. Lo que tenemos es A11B2 menos A21B1. Entonces aquí lo que va a ser conveniente, repito, es conservar tanto como se pueda el arreglo que teníamos originalmente, donde solamente intervenían los coeficientes de la x y la y. Entonces, aquí, por ejemplo, vean que en esta expresión siguen apareciendo A11 y A21. Bueno, entonces a A11 y A21 los tratamos de dejar donde estaban y simplemente colocamos lo que falte en donde sea posible. Y aquí la única posibilidad entonces sería esta, porque de esa manera, al multiplicar este por este, tenemos este primer término, y al restar el producto de estos dos, tenemos este otro término. Entonces, esta va a ser la forma preferida, y entonces la conclusión que se obtiene de las fórmulas que todavía están aquí visibles arriba es que se deduce de todo lo anterior que si A11, A12, A21, A22 es diferente de 0, o sea, noten que si estamos pensando en valores numéricos concretos, y ahorita vamos a regresar al ejemplo que teníamos en un principio, entonces aquí las A es A11, A12, A21, A22, B1, B2 son números, como insistí en un principio, reales, complejos o lo que sea. Este determinante, esta notación, lo que nos va a dar es un número, entonces tiene sentido decir si ese número es 0 o no es 0. Entonces la conclusión a la que llegamos es que si el determinante principal, como se le llama, del sistema, o sea, este coeficiente que aparece con la x o con la y, que es este determinante precisamente, es el mismo. Entonces, si eso es diferente de 0, la x y la y se pueden despejar. ¿Qué es lo que se obtiene? Que la x sería, vamos a ver qué. Pues noten ustedes que para la x tenemos esta combinación, que es esta misma, que vamos a escribir de esta forma preferida. Entonces tendríamos B1, B2, A12, A22 entre A11, A12, A21, A22, mientras que la y se va a obtener, también ya lo tenemos, la y de aquí se puede despejar en ese caso. Necesitamos, recuerden, que este coeficiente no sea 0 para que se pueda hacer la división. Si es 0, no se puede hacer la división entre 0, entonces tendríamos problemas, pero en este caso, si estamos suponiendo que el determinante principal es diferente de 0, entonces la y sería otro cociente de determinantes. En lugar de lo que teníamos aquí arriba, ahora tenemos para la y A11B2, A11B2 menos A21B1, que se puede expresar de esta manera. Hay otras varias formas, pero esa es la que nos interesa. Entre otra vez A11, A12, A21, A22. Y ese es el resultado aquí de relevancia. Entonces, conclusión, si tenemos un sistema de ecuaciones 2×2, como el que ya teníamos aquí en un principio, entonces aquí lo señalo con toda nitidez, entonces ese es el sistema que aquí nos interesa. Entonces, ese sistema se va a poder resolver mediante ciertas fórmulas generales, algo como les decía hace unos minutos, algo parecido a la formulita para resolver una ecuación cuadrática. Bueno, si tenemos cualquier sistema de este tipo, entonces simplemente nos fijamos en los coeficientes, en la A11, A22, etc., A12, B1, B2. Entonces, con esos 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a formar determinantes. Y la regla es que en el denominador vamos a tener el determinante formado por los coeficientes de la x y la y en el mismo orden que aparecían en el sistema original. Mientras que en el numerador, vean ustedes cuál es la regla. Aquí quizá valga la pena poner de nuevo el sistema original para que comparemos. O sea, esto que está aquí es la solución del sistema de ecuaciones A11x más A
A12y igual a B1, A21x más A22y igual a B2. Entonces aquí lo escribo para que lo tengamos a un lado de la solución. Entonces, para la x, que aquí es la primera incógnita, entonces lo que hacemos es que en el numerador ponemos un determinante donde la primer columna, porque se trata de la primera incógnita, va a estar llena con lo que aparece en el lado derecho de las ecuaciones, B1 y B2 en ese orden. Para el caso de la segunda incógnita, que es la y, ahora esta columna de B1 y B2 va a aparecer como la segunda columna dentro de este determinante. En los denominadores para x y y, lo que tenemos es el determinante principal del sistema, que se forma con los coeficientes que multiplican a la x y a la y. En ambos casos es exactamente lo mismo. Y este resultado se conoce normalmente en la literatura como la regla de Cramer. La idea de los determinantes seguramente surgió desde hace muchos siglos para muchos matemáticos, allá desde pues seguramente la época de Newton, pero este resultado, que no es algo complicado, pues se asocia con Cramer, que fue un matemático del siglo XIX. En fin, ese es el nombre que se le da a este resultado. Y lo más interesante es que vamos a tener para sistemas con un mayor número de ecuaciones y de incógnitas una relación similar. Entonces, en resumen, si tenemos cualquier sistema de esta clase y el determinante principal es diferente de 0, entonces mediante estas formulitas ya no necesitamos hacer todos los pasos que vimos en el ejemplo original, sino que simplemente sustituyendo tenemos todo lo que se necesita. Y podemos ver que en el ejemplo que tratamos en un principio, esta fórmula funciona bien, así es de que va a ser un ejercicio, yo creo que ilustrativo para algunos de ustedes, el que repasemos el sistema que teníamos en un principio. Entonces, comenzamos hablando del sistema 3x más 8y igual a 17 y x menos 2y igual a 14. Entonces, ya sin preocuparnos de despejar de una, sustituir en la otra o de buscar qué factores son convenientes para realizar alguna eliminación, aquí ya de inmediato lo que hacemos es primero calcular el determinante principal del sistema, y ese sería el determinante formado con las entradas 3, 8, 1 y menos 2. Entonces nos fijamos en los coeficientes 3, 8, 1 y menos 2. Si por ejemplo aquí la x no estuviera, entonces el coeficiente que le corresponde sería un 0 y aquí habría que poner un 0. Aquí es muy importante tener cuidado de colocar las incógnitas en el mismo orden, es decir, si pongo aquí la x primero y la y después, entonces en el siguiente renglón es conveniente hacer exactamente lo mismo para poder identificar correctamente los coeficientes. En este caso, este determinante se puede calcular fácilmente, sería 3 por menos 2 menos 1 por 8. Entonces esto sería menos 6 menos 8, o sea, menos 14, que es diferente de 0. Entonces la regla de Cramer es aplicable y entonces la x sería, aquí en el denominador tendríamos menos 14 y en el numerador lo que tenemos que hacer es regresar al determinante que habíamos calculado antes, pero como se trata de la primera incógnita, que es la x, entonces en la primera columna sustituimos el 17 y el 14. Entonces tenemos aquí 17, 14 y la segunda columna la dejamos como estaba antes. Entonces esto sería, aquí ya directamente hago las operaciones, este por este nos da menos 34, y después tendríamos menos 8 por 14, 8 por 4 es 32 y llevamos 3, 8 por 9 y 8 es... más 3 sería 11, entonces esto es lo que tenemos. Y si hacemos aquí las operaciones indicadas, esto es lo mismo que menos 146 sobre menos 14, los signos se pueden eliminar, y esto es 73 sobre 7, que como ustedes pueden comprobar es justamente lo mismo que habíamos obtenido previamente.
En forma similar podemos encontrar el valor de la y aquí vean que algo que en ocasiones puede ser conveniente es que el orden en el que calculamos la x y la y es totalmente irrelevante. Es decir, puedo calcular la y antes que la x o al revés, o si solamente me interesa una de las dos, pues calculo nada más la que me interese. Hablaba hace unos minutos de que en algunos problemas quizá la x represente una masa, un volumen o cosas así, y es posible que para ciertos fines en algún problema no me interese conocer todos los valores de las incógnitas, sino una sola en particular. Bueno, entonces en esos casos, por ejemplo, esta regla puede resultar bastante conveniente en ese sentido. El denominador es el mismo, pero ahora como se trata de la segunda incógnita, que es la y, entonces en la segunda columna sustituyo el 17 y el 14, dejando el 3 y 1 tal como estaba en el determinante principal. Entonces tendríamos aquí 3, 1, 17, 14, y entonces eso nos da 3 por 14 es 42, menos 17 sobre menos 14, eso entonces es 25 sobre menos 14, o sea, menos 25 sobre 14, y de nuevo podemos confirmar que esta es exactamente la misma solución que habíamos obtenido previamente. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ya podemos ver de inmediato cuando el determinante es igual a 0. En ese caso puede haber problemas o puede que no. Eso va a depender de lo que valga el determinante que se encuentra en el lado derecho. Aquí, para que quede claro, regreso ya para terminar a estas expresiones que tenemos aquí arriba. Entonces, cuando el determinante principal no es 0, podemos dividir, hay una única solución, pero cuando el determinante vale 0, como dije antes, más vale que los lados derechos también valgan 0, si no existiría una inconsistencia, una incongruencia, una contradicción. Entonces, en esos casos, si el determinante principal vale 0, puede ser que la solución no exista. O sea, imagínense ustedes que al hacer las operaciones que están aquí marcadas en el lado derecho nos diera 24 o menos 82 y del otro lado tenemos un 0, pues entonces eso no puede ser. Entonces puede significar que el sistema no tenga solución. Y puede ocurrir también que si el determinante principal vale 0, el lado derecho por alguna razón también valga 0, afortunadamente. Entonces en esos casos la x y la y van a estar indeterminadas, porque cualquier cosa por 0 nos da 0. Entonces, si este vale 0 y este vale 0, la x es cualquier cantidad. Si esto vale 0 y esto vale 0, también la y está indeterminada. Entonces, cuando el determinante principal vale 0, podemos tener que la solución no exista, o podemos tener que la solución esté indeterminada, que no podamos decir cuánto valen en forma única la x y la y. Vamos a ver que todo esto tiene una representación gráfica que resulta bastante conveniente, que en particular tiene su análogo para sistemas de ecuaciones con más incógnitas y más ecuaciones, pero ya en los casos más complicados pues es más difícil de visualizar geométricamente de qué es lo que estamos hablando. En cambio, vamos a ver que para sistemas 2×2, como lo que aquí estamos tratando en este momento, hay una forma gráfica de entender qué es lo que está ocurriendo, y de eso vamos a estar hablando precisamente al inicio de la siguiente lección. Entonces, por ahora, eso sería todo para introducir estos temas, y vamos a seguirlo desarrollando en las lecciones que siguen. Gracias por su atención y hasta la próxima.